Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio López, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Alto Riesgo y hoy nos encontramos en esta nueva propuesta de enseñanza que nos brinda la Escuela Universitaria de Enfermería para poder llevar adelante el desarrollo de nuestra materia. Espero desde ya que mi clase les pueda servir y voy a quedar a disposición de ustedes para posibles consultas hasta que llegue el día que nos podamos volver a encontrar nuevamente. El tema que vamos a tratar hoy es insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos que tener en cuenta que la función del sistema respiratorio consiste en garantizar el intercambio pulmonar de gases y procurar los niveles óptimos de oxígeno y dióxido de carbono. Esa función esencial del aparato respiratorio que garantiza dicho intercambio se lleva a cabo en situaciones de niveles óptimos de oxígeno que son imprescindibles para la vida celular y permitir simultáneamente la correcta eliminación del dióxido de carbono producido por el metabolismo tisular. ¿Cómo vamos a lograr esto? Para que el intercambio sea correcto es necesario que las funciones esenciales del aparato respiratorio, que son el control de la ventilación, la difusión alveolo-capilar y la perfusión sanguínea, se realicen en forma adecuada. Cualquier alteración en uno de estos mecanismos, en el intercambio de los gases, es lo que se define como insuficiencia respiratoria. Pero debemos tener en claro que para hablar de insuficiencia respiratoria siempre debemos tener una presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio y o una PCO2, que sería la presión parcial del dióxido de carbono, igual o superior a 50 milímetros de mercurio en reposo y a nivel del mar. La insuficiencia respiratoria aguda, como les decía, se define como regla general mediante los criterios gasométricos en sangre arterial y corresponden a la presencia de una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio y una PCO2 igual o mayor a 50 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que los valores normales, en el caso de la PO2, es de 85 a 100 y de la PCO2 de 36 a 44. La insuficiencia respiratoria mecánica la vamos a dividir en dos partes, de causa extrapulmonar y de causa intrapulmonar. Siempre vamos a tener en cuenta los mecanismos de producción, lo que llevan al pulmón a que se produzca la insuficiencia respiratoria. Si la causa se encuentra a nivel del cerebro, podríamos hablar de sobredosis de fármacos, el síndrome de hipoventilación, traumatismo o lesiones craneales que se dan mucho hoy en día por los accidentes automovilísticos, accidentes de moto, caídas en domicilio. Es muy probable también una depresión por anestesia. Los sedantes y los narcóticos se dan habitualmente hoy en día. La enfermedad cerebrovascular, tenemos muchos pacientes a los cuales se atiende en las terapias intensivas con un ACV. Si la causa se debe a la médula espinal o a enfermedades neuromusculares, y acá vamos a hablar sobre una variedad de patologías que pueden llevarlo al paciente a que haga dicha insuficiencia. Entre esas podemos mencionar el síndrome de Guillain-Barré. Gracias a la vacuna ya no tenemos, pero habitualmente o esporádicamente, se dan casos de poliomielitis, una enfermedad poco común
pero que también se atienden pacientes en las unidades de cuidados críticos, es con ELA o esclerosis lateral amiotrófica, traumatismo o lesiones medular que pueden deberse a una caída de un motovehículo, o los jugadores de rugby que hacen lesiones medular, a veces pacientes que tienen caída de mucha altura llevan a que estos pacientes hagan un daño medular y comprometan al aparato respiratorio. Así también, si se da a través del sistema neuromuscular, acá podemos hablar de otra patología muy común, que es la miastenia gravis, que posteriormente, así como el Guillain-Barré y esta enfermedad propiamente dicha, la vamos a desarrollar con mayor profundidad, pero es una patología que se da mucho en los servicios críticos, puede deberse a fármacos bloqueadores neuromusculares, intoxicación por órganos fosforados, es mucho menos los casos que tenemos, pero esporádicamente llegan estos pacientes. En su momento llegaban pacientes con intoxicación por órganos fosforados productos de intentos de suicidio, ya que es altamente tóxico, y o también llegan actualmente, ya que existe una ley que prohíbe el uso de los órganos fosforados en los insecticidas, o en los herbicidas, porque se utilizaba para la fumigación de ciertas plantas en las cosechas, por intoxicación a través de la piel, menos dañinos, pero con un alto índice de mortalidad. Y también podríamos encontrarnos con algún tipo de distrofia muscular. Es muy común que si la insuficiencia respiratoria se da a nivel del tórax, en primer lugar vamos a mencionar la obesidad mórbida. El país y el mundo entero tiene un alto índice de obesidad. Los pacientes con obesidad mórbida, como ustedes sabrán, tienen una disminución en la capacidad vital del pulmón y por ende los lleva a una insuficiencia respiratoria. Nuevamente vamos a mencionar, como acá figura, los traumatismos de tórax. Los traumatismos de tórax pueden deberse a millones de causas, muchas causas, y entre esas, como ya habíamos mencionado anteriormente, los accidentes automovilísticos, el paciente que tiene un accidente y no lleva el cinturón colocado, el traumatismo contra el volante, que lo lleva a veces a que haga una fractura costal, lo que termina desencadenando en un problema mayor, como sería un neumotórax por una fractura de esa costilla, o un derrame pleural, que puede deberse a muchas causas, en donde podemos tener contenidos de sangre o líquido, como por ejemplo en alguna patología, contenido purulento, etc. Si la causa es a través de las vías respiratorias superiores, y vamos a hablar de una enfermedad que hoy en día se está desarrollando mucho, que tiene tratamiento, que es la apnea del sueño, que casi siempre va de la mano de los pacientes con obesidad mórbida. Otra patología es la estenosis de tráquea, que se da a veces en pacientes en los cuales nosotros como personal de enfermería no hemos tenido los cuidados necesarios, óptimos, para evitar esa estenosis de tráquea, cuando el paciente tiene colocado un tubo endotraqueal y no se han hecho los controles necesarios para evitar que la presión del balón de insuflado del tubo endotraqueal haga daño en la tráquea. También podría deberse a una epiglotitis. Si la causa es intrapulmonar, como muestra esta imagen acá, y que la vamos a desarrollar a continuación, pueden ser múltiples también. Y entre esas vamos a mencionar las que se dan
en la vía aérea inferior o a nivel de los alveolos. Y entre las enfermedades más comunes, como ustedes podrán ver, vamos a mencionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, asma, bronquitis, fibrosis quística, fibrosis quística o también las neumonías. Acá ustedes podrán observar dos imágenes tomográficas de un pulmón sano, donde pueden ver los sacos alveolares totalmente expandidos, con una buena perfusión, un buen intercambio gaseoso, y acá una tomografía de un paciente donde la perfusión o la expansión alveolar no se lleva a cabo, que puede deberse a alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente. También puede deberse a través de la microcirculación pulmonar, por ejemplo, una embolia pulmonar, que puede ser a través de un trombo, una enfermedad conocida con el nombre de tromboembolismo pulmonar. Quizás pueda deberse a un edema pulmonar, los pacientes que hacen retención de líquido o los pacientes con insuficiencia renal aguda pueden tener un edema pulmonar. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, una patología muy grave en los servicios críticos, también con un alto índice de mortalidad, bastante difícil para tratar, pero que hoy en día con una serie de tratamientos a través de la ventilación mecánica y modos de ventilación mecánica pueden salir adelante. Inhalación con gases tóxicos puede ser otra de las causas de la insuficiencia respiratoria. Y por último, el ahogamiento. La fisiopatología de esta enfermedad la vamos a dividir en 4 grupos. No olvidemos que se produce cuando el pulmón no puede oxigenar convenientemente la sangre arterial y se aumenta la retención del dióxido de carbono por alteración de varios de los aparatos mencionados. Vamos a hablar de 4 grupos de mecanismos de la fisiopatología o fisiopatológico. En primer lugar, la hipoventilación alveolar. Generalmente se debe a la disminución del volumen minuto expirado, cuando hay en estos casos una disminución de la presión de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. La ventilación alveolar es la parte de la ventilación minuta que interviene en el intercambio gaseoso, a diferencia de los espacios de la ventilación o espacios muertos que comprenden la tráquea y las grandes vías respiratorias. Para ser un poco más específico, en la hipoventilación alveolar se produce por una disminución del volumen minuto, que podría ser, por ejemplo, en los pacientes con obesidad mórbida, donde tenemos una menor capacidad, como yo les decía, una menor capacidad vital, una menor capacidad pulmonar, un menor volumen para poder respirar y hacer el intercambio gaseoso. Puede deberse a un aumento de la frecuencia respiratoria o quizás a un aumento del espacio muerto, que ya lo he mencionado anteriormente, que son la tráquea y las grandes vías respiratorias. También podemos hablar, como otro ejemplo clínico de la hipoventilación alveolar, los pacientes con enfermedades del sistema respiratorio, del sistema nervioso central, donde tenemos pacientes con intoxicación por fármacos o por algún tipo de droga que hacen que el volumen minuto sea menor al requerimiento del organismo de ese paciente. En cuanto a la limitación de la difusión alveolo-capilar de oxígeno, consiste en el fenómeno en donde las moléculas de oxígeno del compartimiento alveolar pasan al compartimiento sanguíneo. Sus anomalías son evidentes en los pacientes, por ejemplo, con una fibrosis pulmonar o en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
donde hay una PO2 reducida. También podría darse sin el requerimiento de una patología de base en las grandes alturas. No se olviden ustedes lo más común que tenemos siempre cuando los jugadores de fútbol, por ejemplo, se quejan que deben ir a jugar en lugares donde hay mayor altura, mayor consumo de oxígeno y los lleva a una insuficiencia respiratoria, no de origen patológico, pero sí debido al mayor requerimiento por la altura propiamente dicha. La otra causa fundamental de este mecanismo fisiopatológico es el cortocircuito arteriovenoso. Se refiere a situaciones en las cuales una fracción de sangre venosa mixta pasa a la circulación sistémica pero sin entrar en contacto con las unidades pulmonares funcionales, o sea, cuando existen en determinadas áreas del pulmón unidades alveolares no ventiladas pero sí perfundidas. Y acá vamos a mencionar algunas de las patologías que yo les estaba mostrando anteriormente, como las neumonías, el edema agudo de pulmón o en pacientes con una neumonía que haya hecho una atelectasia, un bloque neumónico, que son áreas perfundidas pero no están ventiladas y por ende no se produce dicho intercambio de gases. Y por último, el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Se caracteriza por áreas en las cuales son perfundidas en unidades alveolares mal ventiladas y un porcentaje variable de la ventilación alveolar se sitúa en unidades escasamente perfundidas. O sea, acá tenemos un desequilibrio que puede deberse o a la ventilación o a la perfusión y por ende estos mecanismos llevan a que ese paciente haga una insuficiencia respiratoria. Las manifestaciones clínicas de esta patología pueden ser muy variadas y debemos observar cuidadosamente a cada una de ellas para que podamos determinar o actuar lo antes posible que se desencadene una insuficiencia respiratoria en la cual sea irreversible y debamos utilizar algún tipo de tratamiento invasivo para mejorar dicha insuficiencia. Por ende, entre las manifestaciones de hipoxemia que podemos tener a causa, por ejemplo, de una neumonía o de un edema agudo del pulmón o de asma, vamos a tener mayor recaudo en las manifestaciones neurológicas. El paciente puede estar con desasosiego, con ansiedad, con excitación, puede estar confuso, incluso puede llegar a hacer convulsiones o llegar al coma. El paciente puede estar con taquipnea, con disnea. Dentro de lo que son las manifestaciones respiratorias podemos tener un tiraje intercostal, aleteo nasal. Si llegamos a la auscultación podemos auscultar roncos, sibilancia, que llevan a que vamos a suponer que ese paciente está con una broncoconstricción de las vías respiratorias. Ya les había mencionado todo lo que es la taquipnea, la disnea, el uso de los músculos accesorios, el tiraje. El paciente, por la falta de oxigenación, comienza a ponerse cianótico y esa cianosis la vamos a observar en el lecho ungueal, lo vamos a poder observar peribucal junto al aleteo nasal. En el diagnóstico es fundamental que vayamos a observar todo lo que son las manifestaciones clínicas de este paciente. Es imprescindible la clínica
la anamnesis y el examen físico. Las manifestaciones clínicas nos van a servir para el reconocimiento de la presencia de anormalías importantes que pueda haber en ese intercambio gaseoso, pero no nos llevan a un diagnóstico. En la anamnesis vamos a tener en cuenta los antecedentes personales, si tiene algún tipo de enfermedad concomitante, qué factores de riesgo puede llegar a tener, o los posibles desencadenantes de esta patología, por ejemplo, en un paciente con un EPOC reagudizado, un paciente que ya tiene de base diagnosticado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que ha reagudizado porque está cursando, por ejemplo, una neumonía. En el examen físico es fundamental la exploración completa y la auscultación para observar la presencia de restricciones intercostales, por ejemplo, y las características de la respiración. No se olviden que hay que observar la frecuencia, el ritmo, la profundidad, la relación de la inspiración y la expiración, la expansión pulmonar. Si ustedes tienen un paciente con un traumatismo de tórax, si ustedes tienen un paciente con alguna patología como una fibrosis pulmonar, como un EPOC, van a tener una expiración más restrictiva, van a tener una frecuencia respiratoria más elevada. No olvidar que es fundamental el laboratorio de la gasometría arterial para que tengamos en cuenta si este paciente está o no en una insuficiencia respiratoria. No se olviden, chicos, por favor, que deben conocer de memoria cuáles son los valores normales de la gasometría arterial, como está mostrando esta imagen, para que de acá podamos sacar cuáles son las posibles causas que puedan llevarlo a este paciente a la insuficiencia respiratoria y cómo lo vamos a corregir. Nuevamente les estoy recordando que el laboratorio alterado es una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio y una PCO2 mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cuál es el tratamiento? Nuestro objetivo es corregir la hipoxemia. Es llevarlo a ese paciente a una PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio y o, por ejemplo, una saturación de oxígeno que lo vamos a llevar a cabo con un control no invasivo, que sería la oximetría de pulso, de 90%. Con que nosotros logremos que ese paciente sature 90%, nos estamos asegurando que no va a hacer ningún otro tipo de daño y los órganos vitales van a estar protegidos. Vamos a dividirlo al tratamiento en farmacológico y en no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a mencionar los broncodilatadores, los esteroides en procesos de obstrucción de la vía aérea, la oxigenoterapia, que no se olviden ustedes que la oxigenoterapia, el oxígeno es un medicamento donde vamos a administrar la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, que se ajuste a las necesidades o al requerimiento para lograr aumentar la PO2 y lograr una saturación por arriba del 90%. Habrá casos en los cuales tengamos que utilizar antibióticos porque la causa de la insuficiencia respiratoria sea algún proceso infeccioso. En otros casos, diuréticos o drogas vasoactivas, pacientes que llegan a la insuficiencia respiratoria a causa de otra patología concomitante, como puede ser, por ejemplo, una insuficiencia renal. Dentro de lo no farmacológico, vamos a trabajar sobre las respiraciones profundas con una espirometría de incentivo. Al paciente lo vamos a hacer
en una forma enérgica, enseñarle a que inspiren y mantengan en todo lo posible la capacidad pulmonar, y luego la expiración no sea brusca, sino muy lenta, para ir tratando de reclutar, de nuevamente ventilar esos sacos alveolares que están colapsados por algún tipo de enfermedad concomitante. Podemos también trabajar con una fisioterapia torácica a través de la percusión, y es fundamental que conservemos la permeabilidad de esa vía respiratoria para mejorar el intercambio gaseoso, como ya les había dicho. Técnica de fisioterapia torácica, además de la percusión, ya les había mencionado el de incentivo, los test de caminata, hacerlo al paciente que trate de caminar, hacer 6 pasos, por ejemplo, que se detenga, inspire, expire en forma lenta, y vamos mejorando o recuperando esa capacidad vital. Dentro del tratamiento específico vamos a mencionar con lo que ustedes seguramente, y es la parte más linda que van a tener, que es la ventilación mecánica. Con el paso de los años se fue avanzando mucho en lo que es la ventilación mecánica, y como ustedes pueden observar, podemos tener una ventilación mecánica no invasiva y una invasiva. ¿A qué se refiere con la no invasiva? Como muestra esta imagen, vamos a hacer todo el procedimiento de lo que implica la ventilación mecánica, pero sin que sea un método invasivo. La imagen les está mostrando acá un paciente que tiene colocada una máscara buconasal y que va a enviar todo lo que ustedes programen en ese respirador para mejorar el intercambio gaseoso y la capacidad vital de ese pulmón. Si es que no, el tratamiento fracasa, vamos a tener que pasar directamente al tratamiento de la ventilación mecánica invasiva, en donde se colocará un tubo endotraqueal a través de la tráquea, y todo lo que estábamos haciendo de forma no invasiva, ahora a través de ese tubo endotraqueal se hará la ventilación mecánica hasta tanto el paciente lo requiera, lo necesite y mejore su condición pulmonar. Otro de los prácticos que ustedes van a tener en algún momento que nos podamos encontrar cara a cara son las aspiraciones de secreciones. Nosotros debemos lograr una permeabilidad de las vías aéreas para que mejore fundamentalmente el intercambio respiratorio. Observaciones de enfermería. Nosotros debemos permanecer alerta ante los cambios clínicos. Podemos observar si ese paciente ha aumentado la frecuencia respiratoria, si ha comenzado a tomar algún tipo de cianosis, como yo les decía, peribucal, o de pronto ha comenzado con un tiraje intercostal, que ya está utilizando músculos accesorios y nos puede llegar a decir que ese paciente va a hacer o un paro respiratorio o va a agravar su insuficiencia respiratoria. También podemos tener un paciente confuso, cambios en el comportamiento propios de la mala oxigenación a nivel del cerebro. El comportamiento puede variar desde un paciente agresivo a ponerse a letárgico. Hay otros signos clínicos que son la hipercapnia, donde ustedes van a poder observar un enrojecimiento facial que se debe a la vasodilatación refleja de las contracciones musculares, o el paciente puede tener cefalea. Los signos clínicos de la hipoxia van a incluir taquicardia, cianosis, cambios en la presión arterial, van a tener un paciente hipertenso por la vasoconstricción, y también, como ya les había dicho anteriormente, cambios en el comportamiento. Los cuidados de enfermería.
La valoración inicial del paciente de los signos y los síntomas que presenta son fundamentales para poder tratar a estos pacientes. Es necesario vigilar las constantes vitales, la saturación de oxígeno que habíamos dicho que nuestro objetivo es mantener o mejorar una saturación que esté por arriba del 90%. Vamos a tener un mayor cuidado en el nivel de conciencia. Vamos a asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la desobstrucción si fuera necesario a través de la aspiración de secreciones. Es fundamental asegurar la administración del oxígeno en forma adecuada. La FiO2 o fracción inspirada de oxígeno que esté indicada la debemos administrar en forma correcta, ya sea que el paciente se esté administrando oxígeno a través de una cánula nasal o a través de una máscara de Venturi. En muchos casos he podido observar que el paciente tiene colocada mal la bigotera o mal la máscara de Venturi, o el paciente tiene indicado una FiO2 del 40%, pero no tiene la cantidad de litros de oxígeno en el flujímetro para que podamos obtener ese porcentaje de FiO2 del 40%. A esto apuntan nuestros cuidados de enfermería, a que se cumpla en forma correcta lo que está indicado y que el paciente tenga colocada en forma adecuada, ya sea la bigotera o ya sea la máscara de Venturi, o en todo caso si el paciente estuviese conectado a una ventilación mecánica. Dentro de los recaudos, si el paciente está con ventilación mecánica, debemos tratar de darle bienestar a este paciente que está ventilado, evitando estados de angustia. Hay muchos pacientes que están lúcidos conectados a un respirador. Tenemos que tratar de buscar todos los métodos posibles para estar conectados con el paciente. Pedirle que indique a través del parpadeo si le duele, si está incómodo, si tiene hambre, si quiere saber qué hora es, si es de día, si es de noche. Incluso algunos pacientes quieren saber de su familia. Entonces con preguntas sencillas podemos ir conectándolo a la realidad en la que se encuentra y darle el ánimo suficiente para que sepa el lugar en el que está, sepa cuál es su condición y que su familia lo está esperando. Facilitar la eliminación de las secreciones, ya lo hemos dicho anteriormente, es fundamental la aspiración de secreciones, que es un trabajo práctico que lo van a tener próximamente en otra de las clases y lo van a tener que practicar y hacer la devolución del práctico oportunamente. También, si el paciente está ventilado, es fundamental evitar la colocación de medicamentos que sean depresivos del sistema nervioso central, porque lo único que vamos a lograr es que este paciente tenga mayor tiempo de estadía en el respirador y dentro de la terapia intensiva. Ha sido un gusto, espero haber sido claro con la clase, quedo a disposición de ustedes y nuevamente tengo la satisfacción de estar en la escuela de enfermería. Espero nos podamos ver la cara en algún momento, disfrutar de lo que eso significa y por el momento a seguirnos cuidando. Les mando un abrazo grande a todos, que tengan muy buenas tardes.